Bienvenidos al Umbral. Nuestro invitado Sócrates, con quien tuve una llamada breve hoy por la mañana, nos develará, si es posible develarlo, el misterio de los guardianes. Recuerda, estas son historias ficticias y no tienen nada que ver con religiones ni sistemas de creencias. En otra ocasión, encendí la computadora cuántica con cierto temor, ya sabes, pero al mismo tiempo con mucha inquietud, que tal que el fallo del dispositivo volvía a suceder. Y sucedió repentinamente. Esta vez fui transportado a un lugar oscuro, con muy poca iluminación, pero alcanzaba a ver con suficiente claridad que estaba envuelto en una densa niebla y caminaba tormentosamente hacia una especie de faro o antena ubicado, al parecer, bastante lejos de mí. Entonces escuché la voz de un guardián que me llamaba hacia sí. Conforme me acercaba se empezó a ver el resplandor de una luz casi cegadora y que parecía tener densidad, pues hasta mantener el brazo cubriéndome el rostro me era difícil. En fin, gracias a esa luz, pude ver como a una muchedumbre de personas, pero luego se me dijo que eran conciencias listas para entrar al plano de la realidad de los humanos para llevar a cabo su misión de experimentar. Vaya, pues, ¿qué era eso? ¿De qué energía están hechos? Estabas en el limbo de las conciencias, Sócrates. Sí, al final del camino, ahí estaba. El guardián aparecía ante mí como un gigante y se sentía una gran fuerza de atracción, como si fuese un agujero negro. Todas las partículas a su alrededor eran arrebatadas hacia él. Yo mismo de tiempo en tiempo tenía que acomodar mis pies y piernas de tal manera que no fuera a caer. Entonces comprendí que era el momento de hacer preguntas e intenté hacer la primera, pero apenas si podía balbucear las palabras. A eso la fuerza de atracción se detuvo, como si se hubiese apagado una poderosa turbina, y el guardián desapareció, dejando un hueco muy grande en el espacio que ocupaba y a mí con las preguntas en la boca. Me quedé anonadado y muy confundido, no obstante decidido a preguntar. En eso volvió a aparecer, pero en otra forma. De inmediato el lugar se llenó nuevamente de una densa neblina y el guardián apareció esta vez en una forma por demás extraña, como agujas interconectadas. Esto sí que fue aún más extraño. Finalmente empezó a mudar a una forma como de caleidoscopio, redondo con 8 como pétalos a su alrededor, y giraba sobre su centro a veces lento y a veces violentamente en una y otra dirección de las manecillas del reloj, y se veían figuras muy extrañas e irreconocibles en el área intermedia entre los pétalos y el centro. Y entonces le pregunté qué fue todo eso, qué significaban todas esas formas diferentes, y qué era él, a lo que me contestó que era él manifestándose de múltiples maneras, pues lo suyo no era tener forma o figura, ya que él era aquello a lo que en los diálogos de Platón se refería a las formas abstractas, que eran la realidad subyacente de cualquier forma o figura en la realidad humana, y eran la fuente y origen de todo concepto matemático. Sí, te encontraste con un ser absolutamente abstracto, ¿y cómo te sentías? Me sentí completamente exhausto y con todo el cuerpo adolorido, como si hubiera hecho una caminata como una que hice alguna vez de 22 kilómetros, y comprendiendo que era completamente sin sentido hacer más preguntas, pues de cualquier manera no sería capaz de comprender mucho. Inmediatamente volví a la realidad, pero extrañamente fresco y de buen humor, sin algún cansancio en absoluto. Después de esta experiencia, pasé como 7 meses teniendo sueños bastante extraños, pues mi subconsciente intentaba interpretar y guardar el concepto del guardián sin ser capaz de lograrlo. Tuve que hacer muchas sesiones de meditación hablándole al subconsciente en una especie de diálogo, pidiéndole que aceptara el misterio de esos seres. Hay realidades que escapan a nuestro limitado entendimiento y serán por siempre un misterio. Gracias, Sócrates. Esta es una historia intrigante, llena de bastante misterio. Más en el próximo episodio. Gracias a todos. Hasta pronto.